Todos fueron al rancho de don José a preguntarle si había visto algo raro, pero él dijo que no, pero que la noche anterior había escuchado unos ruidos que no lo dejaban dormir. Le comentaron sobre el burro, y cuando fue a revisar a sus burros, pegó un grito de horror cuando vio que todos estaban muertos. El tema de animales actuando como humanos sigue causando asombro y terror en diferentes audiencias. Es por ello que el día de hoy tendremos 7 nuevos relatos sobre animales que se comportan de formas turbias. Así que prepárate, porque los siguientes relatos te harán descubrir el lado perturbador de los animales. Buenas tardes, yo me llamo Juan Muñoz Mariscal, vengo de Oaxaca y quiero contar algo que me pasó por allá en el pueblito de Teotitlán del Valle. No soy bueno con las palabras, pero haré el intento de relatarlo tal cual pasó. En ese entonces, era yo joven, tenía unos 17 años, y también tenía una noviecita que vivía en una comunidad cercana. Para llegar a su casa, siempre pasaba por un campito medio abandonado, lleno de maleza y zacate alto. Era un lugar solitario, con un canal de agua que corría por un lado y unos árboles secos aquí y allá. Nunca me dio miedo pasar por ahí, ni de día ni de noche. Lo hacía casi cada semana, y nunca pasaba nada. Una noche, después de ver a mi novia, me regresaba a mi casa. Ya eran como las 10:30 de la noche, y llevaba buen rato caminando por el campo, cuando escuché unas voces cerca del canal. Estas parecían murmullos, sonaban bien raras, no como gente normal hablando. También me llegó un olor fuerte a comida, y como no había yo comido bien ese día, pensé que a lo mejor alguien estaba asando algo y me podían dar un poquito. Me acerqué lentamente hacia donde venía el humo, que salía de detrás de unos árboles. Ya me estaba saboreando la carne, imaginándome unos taquitos, pero cuando llegué y me asomé detrás de un árbol, no había personas, había un grupo de perros, sentaditos todos juntos como humanos, estaban masticando algo, arrancando pedazos con los dientes. Pero lo peor era que los perros hablaban entre ellos, yo me quedé congelado, mirando. A un lado, había una fogata pequeña, con unos palos donde ahumaban más carne. Pero esos trozos no parecían de animal. En el suelo, había ropa tirada, una camisa rota, unos pantalones, unos zapatos viejos. Mi cabeza empezó a dar vueltas. ¿De quién era esa ropa? ¿Qué estaba viendo? De pronto, uno de los perros levantó la cabeza y olfateó el aire. Todos se callaron. Voltearon al mismo tiempo, y sus ojos brillaron con la luz de la luna, directo hacia mí. Sentí un frío en toda la espalda, al ver esos ojos malos, observándome, eran miradas humanas que me analizaban de arriba a abajo. Antes de que se movieran, me eché a correr como nunca, bien asustado. Escuché que los perros se levantaron y empezaron a seguirme. No ladraban, solo corrían, y juro que los vi correr en 2 patas, como personas. El miedo me hacía ir más rápido, pero como el canal estaba cerca, sin pensarlo di un salto grande para cruzar al otro lado. Caí mal, me esguincé el tobillo y me raspé las rodillas, pero me levanté rápido. Miré atrás, y los perros estaban parados en la orilla del canal, viéndome fijamente. Por alguna razón que agradezco no saltaron, solo me miraban con esos ojos brillantes, sin parpadear. No sé por qué no cruzaron, pero agradecí a Dios por eso. Me metí entre los arbustos, temblando, llorando del susto y del dolor. Las ramas me rasparon los brazos, las piernas, todo, pero no paré hasta que estuve lejos. Casi una hora después, llegué a mi casa, todo raspado y con la ropa hecha jirones. Mi familia ya estaba dormida. Me metí a mi cuarto, sin hacer ruido, y me acosté, pero no dormí. No podía quitarme de la cabeza a esos perros. Al día siguiente, mi mamá vio mis raspaduras y me preguntó qué pasó. Solo dije que me había caído en el campo y no quise hablar más. Nunca conté lo que vi, porque no sabía cómo explicarlo. Desde ese día, nunca volví a pasar por ese campo, prefería dar un rodeo largo para ir a ver a María, mi novia de entonces, aunque me tomara más tiempo. Con el tiempo, dejé de ir a su pueblo, y hasta terminamos. Yo estoy seguro de que esos perros eran algo malo, algo que no debería existir, y me da miedo que aún sigan por ahí acechando a la gente, porque créeme que esos de animales no tenían nada. Hasta acá llega mi historia trastorno, espero haberme explicado bien, y pues si tienen dudas pueden comentarlas y yo les responderé. Hasta luego. Hola a todos. De antemano no sé si me vayan a creer, pero les juro que esto que me pasó es real. Yo vivo en un barrio tranquilo, donde nadie se habla mucho, cada quien va a lo suyo. El tema es que hace unos meses, en plena Semana Santa, empezó a pasar algo raro. Yo acostumbro sentarme afuera de mi casa por las noches, a tomar aire y a veces a pensar, y fue entonces cuando noté un silbido extraño que venía de la casa de los vecinos de enfrente. Era un silbido agudo, escalofriante, no sé, que me ponía muy nervioso.
Al principio lo ignoré, pero cada noche era más claro, más insistente, y me daba un mal presentimiento. Una noche, ya harto, decidí investigar, noté que los vecinos no estaban, probablemente se habían ido de vacaciones como mucha gente en esas fechas, entonces me metí a su patio trasero siguiendo ese silbido que no paraba. El patio estaba oscuro, solo se escuchaba el crujir de las hojas bajo mis pies, y el silbido, cada vez más cerca. Y ahí fue que vi a un perro, en una hamaca, acostado como si fuera una persona cualquiera, meciéndose tranquilo. Juro que estaba silbando una cancioncita que me enchinó la piel. Me quedé helado, no era normal, los perros no hacen eso, y aunque suena casi ridículo, en ese momento me dio un miedo que no puedo explicar. El patio tenía juegos, una resbaladilla, un columpio, cosas para niños, y de pronto el perro se levantó en dos patas como humano, y empezó a usar los juegos, se lanzaba por la resbaladilla, se columpiaba como loco, moviéndose de una manera torpe pero precisa, como si supiera lo que hacía. A lo mejor, contado así puede sonar hasta chusco, pero créanme que verlo bajo ese contexto fue algo traumático. Entonces el perro se detuvo, se quedó quieto y giró la cabeza hacia mí, y dejó de silbar. Fue cuando vi su cara, no era un perro normal, su rostro parecía el de una persona que no ha dormido en meses, me recordó a la cara esa del proyecto Abigail. Sus ojos estaban hundidos, la boca chueca, yo sentí que el aire se me iba, así que salí corriendo hasta llegar a mi casa y encerrarme. Después de esa noche, no podía dormir bien. Cada vez que salía al patio, sentía que algo me observaba, y cuando me asomaba, ahí estaba, ese perro, o lo que fuera, parado en el patio de los vecinos, mirándome desde la oscuridad, sin moverse, sin silbar, solo mirándome. Pasaron un par de días, los vecinos volvieron, y yo, todavía temblando por dentro, fui a hablarles, y les conté todo. Ellos me miraron raro, como si estuviera loco, y me dijeron que sí, que habían salido de vacaciones, pero que no tenían ningún perro desde hace muchos años. No supe qué decir, sentí un nudo en el estómago, me disculpé y me fui a mi casa. Desde entonces no le he contado de esto a nadie, hasta ahora. No sé qué era eso, no sé si era un perro, un demonio, ¿alguien tiene idea de qué pudo ser? Porque yo no, y la verdad, no sé si quiero saberlo. Cuando era pequeño, crecí en una pequeña granja con mis papás, ellos criaban pocos animales, solo teníamos vacas y algunos caballos. Siempre nos fue muy bien con las vacas, pues daban mucha leche de la buena. Mi papá tenía un secreto muy especial para que las vacas produjeran más y de buena calidad, él decía que había que ponerles música, porque a las vacas les gusta escuchar música. En el establo chiquito que teníamos atrás de la casa, ponía una radio vieja con jazz o esas canciones clásicas instrumentales. Las vacas se quedaban tranquilas, como si de verdad disfrutaran las melodías, y producían un buen. Pero un día, la radio se descompuso, mi papá la tiró y dijo que luego compraría otra, pero desde entonces las vacas cambiaron. Estaban como tristes, daban menos leche, y la que daban no era tan buena. Mi papá estaba preocupado, pero no decía mucho. Una noche, me mandó al establo a revisarlas, mientras él checaba unos potrillos que habían nacido unos días antes. Agarré mi linterna y me fui. Era muy noche, estaba oscuro y solo se escuchaba el viento y los grillos. Cuando me acerqué al establo, oí algo raro. Eran tipo silbidos, tarareos, como si alguien estuviera cantando en grupo, pero no entendía la melodía. Me dio cosa, sin embargo, pensé que tal vez era el viento o algo así. Entré de forma precavida, con la linterna alumbrando, y entonces vi a las vacas todas juntas, moviendo la cabeza al mismo tiempo, tarareaban una melodía rara, tratando de imitar la música que antes les poníamos. Me quedé paralizado. La linterna se me resbaló de las manos y cayó al suelo, pero el ruido las hizo parar. Todas giraron la cabeza hacia mí, al mismo tiempo, sus ojos brillaban con la luz de la linterna, y sentí sus miradas escalofriantes. Entonces, algunas de ellas hablaron, con una voz distorsionada, dijeron: «Queremos música». No sé cómo explicarlo, pero era como si sus voces se juntaran en una sola. Me dio un miedo que no pude ni gritar. Salí corriendo del establo, tropezándome con todo, hasta llegar con mi papá, le conté, tartamudeando, lo que había pasado. Él solo me miró, serio, sin decir nada. No me regañó, ni me dijo que estaba loco. Solo asintió y me dijo que me fuera a dormir. Al día siguiente, bien temprano, fue al pueblo y compró una radio nueva, volvió a ponerle música a las vacas, ¿y qué crees? Las vacas volvieron a ser las de antes. Daban leche como nunca y todo parecía normal. Han pasado muchos años desde eso, ya no vivo en el pueblo, pero cada vez que pienso en esa noche, se me enchina la piel. Lo que más me da miedo es que mi papá no se sorprendió cuando le conté, creo que él ya sabía que las vacas hablaban, tal vez por eso siempre les ponía música, para mantenerlas contentas o para que no dijeran nada más.
Esta historia me pasó hace años. Yo tenía una gata que se perdió días antes de que una persona cercana falleciera. Esa persona era mi expareja y lo último que hablé con él fue lo triste que estaba por mi gata porque llevaba días buscándola. Mi gata se perdió un miércoles y él falleció un sábado y un miércoles posterior mi gata regresó a mi casa y se mostraba rara, como queriendo hablar conmigo. Recuerdo que estábamos sentadas en la mesa, mi mamá, mi hermana y yo, y en eso, mi mamá le preguntó a la gata sobre quién la había traído de regreso. Mi gata respondió, fue Brandol, que era el nombre de mi expareja que había fallecido. Todas nos quedamos atónitas. Como un plus, el año pasado me contactó una persona que era medium y que había empezado a tener visiones conmigo. Yo no lo creía porque me parecía de muy de mal gusto que quisieran hacer una broma con eso, hasta que la persona me dijo que en uno de sus sueños estaba él, mi expareja, en un terreno, buscando un gato, y que cuando ya lo tenía en las manos ella despertó. Me quedé en shock porque nadie más sabía eso. Saludos trastorno y comunidad. Recién hace un par de semanas descubrí tus videos, por eso vengo a contarte esta anécdota. Pasa y resulta que, cuando era niño, vivía en el campo, en una casita humilde, la verdad, mi papá era pastor y le dieron trabajo en un ranchito a unos 20 minutos a pie de la casa, no muy lejos. Una noche, te hablo del año 2006 más o menos, era ya tarde, y mi mamá estaba muy estresada porque mi papá no llegaba. El cielo ya estaba negro, sin luna, y se miraba todo el cielo tapado como si fuera a llover. Mi mamá me dijo con una voz temblorosa que fuera a buscar a mi papá, yo la mera verdad no quería, pero obedecí. Salí con una linterna que apenas alumbraba, el camino era puro polvo y piedras, algunos arbustitos, cada paso crujía, y me daba mucho miedo irme así solito, tan noche. De la nada, empecé a sentir un nudo en el estómago, como si algo malo estuviera esperándome. Llegué al rancho, la entrada estaba abierta, algo raro porque mi papá siempre cerraba todo, vi animales, vacas, cerdos, huyendo despavoridos, como si hubieran visto al diablo. Yo me metí al rancho y empecé a gritarle a mi papá, di vueltas por el campo, el corral, los establos, nada, solo sombras y ruidos raros. De pronto, cerca de unos arbustos, escuché su voz, diciendo, aquí estoy, hijo, por favor ven. Corrí hacia allá, aliviado de haberlo encontrado, pero al llegar, no había nadie, solo oscuridad y un olor raro, como a quemado. Entonces, algo me empujó por la espalda, sentí un golpe fuerte y caí rodando a un hoyo profundo, lleno de lodo. El impacto me dejó sin aire, pero algo amortiguó mi caída abajo. Toqué con las manos y era el cuerpo de mi papá, tirado, inmóvil, y no respondía. Grité, desesperado, su cara estaba pálida y pensé que estaba muerto y me puse a llorar. Luego miré hacia arriba, desde el borde del hoyo, una cabra maldita se asomó, te juro que sus ojos eran rojos y brillaban como los de un gato en la oscuridad. Esa cosa me miró fijo y se rió con una risa humana fingida. ¿Buscabas a tu padre? Pues ahí lo tienes. Ese monstruo, que me niego a llamarle animal, se dio la vuelta y se fue, mientras los animales seguían corriendo, sus gritos me aturdían en la noche. Y luego, Dios mío, vi que salió un fuego alrededor del hoyo y estaba creciendo rápido. El calor me quemaba la piel, así que grité más fuerte, llorando, abrazando a mi papá que no se movía. Estaba solo, nadie venía, pues los dueños del rancho no estaban. Pero entonces, como un acto divino, empezó a llover de forma torrencial, el fuego se apagó y el agua llenó el hoyo. En la madrugada, mi papá abrió los ojos, tosiendo, asustado, no sabía qué pasaba, no recordaba nada. Nosotros seguimos gritando hasta el amanecer, hasta que una señora que pasaba por ahí nos escuchó, recuerdo perfecto su cara que era de puro horror cuando nos vio, peló los ojos y corrió por ayuda. Media hora después, unos señores nos sacaron con cuerdas, pero al salir, vi algo que nunca olvidaré, alrededor del hoyo, donde estaba el fuego, había un pentagrama dibujado en la tierra, quemado por el fuego. Mi papá y yo temblábamos, no hablamos de eso, los días pasaron y lo despidieron del rancho. A partir de eso él ya no fue el mismo, empezó a perder la cordura, hablaba solo, miraba al vacío, a veces gritaba en la noche. Yo tampoco quedé bien la verdad, ¿para qué te miento? Ese trauma me persigue hasta ahora. Hay días que todavía sueño con esa cabra y vuelvo a sentir aquella lluvia cayendo sobre mí. Eso es todo, no sé si vayan a creer, pero fue algo que de verdad me pasó, y conozco a más personas que han vivido algo parecido en ranchos. Esta historia le sucedió a una tía y aún me da terror recordarla. Ella se llama Aurora y hace muchos años vivía sola con sus perros rescatados, tenía 3 perritos pequeños que había rescatado, pero las cosas se pusieron turbias cuando recogió a un perro mestizo, de pelaje negro, más grande que los demás y que le puso sombra.
Este perro tenía una presencia inquietante que los otros perros evitaban, lo que despertó la preocupación de mi tía. Al principio, ella pensó que solo necesitaban adaptarse, pero pronto notó comportamientos extraños de Sombra, como abrir la puerta trasera para sacar a los otros perros al patio y encerrarlos en habitaciones. Además, comenzó a recibir facturas telefónicas elevadas por llamadas que ella no había realizado, lo que la llevó a quejarse a la compañía telefónica, pero le aseguraron que las llamadas estaban registradas desde su línea. El ambiente en su casa ya no se sentía tranquilo con la presencia del perro, ella notaba una vibra pesada andando por su casa, algo que no podía explicar. Una noche, al regresar del trabajo, escuchó a sus perros pequeños gemir desde el patio, pues otra vez el perro mestizo los había dejado afuera. En ese momento, ella empezó a escuchar una voz que venía de la sala, era una voz profunda masculina proveniente del interior, lo que la hizo temer por su seguridad. Al asomarse, se encontró con el perro negro, sentado en el sillón, hablando por teléfono con una voz demasiado grave, dice que incluso le recordaba a la voz de Enrique Rocha, un actor de telenovelas muy famoso en esos años. Ella salió de su casa y volvió a entrar ahora por la puerta principal, haciendo mucho ruido para ver qué hacía el perro. De repente, vio la silueta del perro corriendo a esconderse, y cuando la vio entrar, volvió a actuar normal de nuevo. Ella se encerró en su cuarto con sus 3 perritos, y en la noche escuchó risas y murmuros que la llenaron de terror. No durmió pensando qué iba a hacer con esa criatura que había metido a su casa. A la mañana siguiente, encontró al perro, nuevamente hablando por teléfono. Este decía que había encontrado a su nueva víctima, que en esa casa le daban todo, comida, cuidados, y eso intensificó más el miedo de mi tía. Ella enfrentó al perro, le preguntó qué demonios era, y el perro respondió burlonamente, afirmando ser solo un pobre perrito. Mi tía tomó el teléfono para hablarle a la policía o alguien que pudiera ayudarla, pero en eso, el perro se posó sobre sus 2 patas traseras, soltó una carcajada y le dijo: Anda, cuéntales, nadie te va a creer. Después de este encuentro, el perro se marchó caminando sobre sus patas traseras, dejando a mi tía aterrada y confundida. 2 semanas después, una de sus perritas se enfermó y murió sin explicación, y los otros perros se volvieron tristes y apáticos. Mi tía cuenta que intentó rastrear las misteriosas llamadas del perro, pero sin éxito, y a raíz de estos eventos, desconfió más de los animales que rescataba, aunque continuó haciéndolo con mayor cautela. Aquel perro dejó una huella imborrable en su vida, transformando su forma de ver a los animales. Cuando mi tía nos contó eso nos persignamos y nos pusimos a rezar, ya que todo aquello solo puede ser obra de un ser maligno, y ojalá que nunca nadie se tope con algo así en sus vidas. Yo crecí en un pueblito donde había algunas fincas y ranchos pequeños. Estaba acostumbrada a ver animales sueltos por ahí, vacas, caballos, gallinas, etc. Pero a mí siempre me incomodó eso, ya que algunos de esos animales tenían un aspecto demasiado turbio, como si no fueran lo que aparentaban o si fueran otra cosa que intentaba mezclarse entre los animales. Era una sensación que no podía explicar, pero que me daba algo de miedo. Una noche, pasó algo que nunca olvidaré. Uno de mis vecinitos, Gonzalito, llegó llorando a su casa. Recuerdo que estaba temblando y apenas podía hablar. Cuando por fin logró calmarse lo suficiente, lo que dijo nos dejó pasmados. Nos contó que estaba jugando a la pelota con su hermanito cerca del rancho de Don José, cuando un burro se les acercó. El burro era grande y tenía los ojos negros completamente. Dijo que empezó a hablarles con una voz muy amistosa, les dijo que él también quería jugar. Los niños se asustaron y lo ignoraron, alejándose poco a poco, pues a pesar de ser niños, sabían que los burros no hablaban. Pero de pronto, el burro se lanzó sobre ellos, intentando agarrarlos. El niño Gonzalito logró soltarse, pero su hermanito no tuvo tanta suerte. El burro se lo llevó, cargándolo en el lomo como si nada. Antes de irse, el animal lo miró fijamente y le dijo: Voy a regresar por ti. Y luego, se fue corriendo en 2 patas hasta unos maizales. Algunos en el pueblo no le creyeron, decían que el miedo lo había hecho inventar cosas. Pero otras, como yo, sentimos que había verdad en sus palabras, un terror que no se podía ignorar. En fin, todos fueron al rancho de Don José a preguntarle si había visto algo raro, pero él dijo que no, pero que la noche anterior había escuchado unos ruidos que no lo dejaban dormir. Le comentaron sobre el burro, y cuando fue a revisar a sus burros, pegó un grito de horror cuando vio que todos estaban muertos, tirados en el suelo con heridas de mordidas, tal cual si algo los hubiera destrozado con furia. Después de eso, el niño se traumó y hasta se volvió tartamudo, le costaba hablar sin que le temblara la voz, y se volvió muy miedoso. Ya no salía de su casa, decía que el burro iba a regresar por él, que lo estaba esperando ahí afuera. Y no era el único asustado, pues todos los niños del pueblo nos contagiamos de su miedo.
Semanas después, un señor juró y perjuró que vio a un burro tratando de entrar a su casa en la madrugada. Cuando le gritó para espantarlo, el animal se rió con una carcajada escalofriante y salió corriendo. Nunca encontramos a su hermanito. El niño creció con ese peso encima y años después, en su propia casa, se quitó la vida. Fue una historia tan triste como turbia, porque yo lo conocía bien, era un muchachito bueno, y sé en el fondo que nunca mentiría sobre algo así. Es todo lo que tengo para contar, gracias por tomarse el tiempo de leer mi historia. ¿Qué te pareció el video del día de hoy? Espero que haya sido de tu agrado. Si fue así, recuerda dejar tu like y tu comentario. Sé que este tema es de los favoritos de la audiencia. Es por eso que sigo trayendo nuevos videos sobre animales actuando como humanos. De igual forma, se viene más contenido de otras series en el canal. Aprovecho la ocasión para mandarle un gran saludo a los miembros del canal, así como a todas las personas que siguen apoyando el contenido, y espero que sigan disfrutando de los videos. Así que sin más que decir, me despido. Un saludo y hasta pronto.